Muy buenos días a todos y a cada uno de los asistentes. Quiero extender un saludo muy cordial al presidente de ASCUN, al rector Luis Fernando Gaviria, a su vicepresidente, al rector Carlos Felipe Londoño, por supuesto al director ejecutivo, a Oscar, a nuestro anfitrión Gabriel Mesa, a todos y cada uno de ustedes, señores rectores, a los integrantes y representantes de los rectores en la junta directiva de la entidad, quienes actualmente llevan a cabo esta vocería y a quienes en su momento la han ejercido como tal. Para mí es verdaderamente un honor poder estar con ustedes en este Consejo Nacional de Rectores, dando cuenta de un camino que hemos construido colectivamente en estos 4 años relacionado con el ICETEX, pero sobre todo con la transformación de la entidad. Quiero simplemente recordar que hace 4 años, más o menos por esta misma época, el Consejo Nacional de Rectores de ASCUN hacía un análisis, tal cual como acaba de ser presentado por los doctores, sobre el estado de la educación superior e ICETEX. Como siempre, es un elemento fundamental de análisis dentro de las perspectivas y situación presente y futura del sistema. Allí, en particular, ASCUN hacía un análisis sobre el papel del sistema de créditos y el funcionamiento de la entidad en todas las variables relacionadas con la sostenibilidad y proyección del sistema de educación superior, que como todos bien conocemos es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de las regiones y el cumplimiento de los objetivos que se nos han trazado. Quiero en este punto reconocer que coincido plenamente con una afirmación que recientemente acaba de hacer el doctor Azuero, en tanto que el crédito educativo es rentable, pero quiero matizar esa rentabilidad. La rentabilidad fundamental del crédito educativo es la rentabilidad social que él genera. Es la rentabilidad social en términos de las oportunidades que brinda como un vehículo complementario a muchas otras políticas de fomento al acceso y la permanencia en la educación superior, en un sistema de educación superior que desde su propio origen coexiste armónicamente entre instituciones de educación superior públicas y privadas. Es en este contexto de la rentabilidad social del crédito educativo como instrumento que quiero comentar lo que ha sido el trabajo desarrollado en este tiempo con relación al ICETEX y su transformación. Quiero, en ese sentido, reconocer la oportunidad y conveniencia de esos estudios que en su momento ASCUN compartiese con quienes hicimos parte de la comisión de empalme del entrante gobierno del señor presidente Iván Duque, comisión de empalme en el que tuve el honor de participar y en el que claramente entendimos la necesidad de acompañar un proceso de transformación integral de ICETEX. Esta necesidad de cambio también fue compartida por muchos otros actores que componen el sistema de educación superior. En particular, podemos reconocer aquí la contribución de las plataformas estudiantiles, de los profesores de las instituciones de educación superior pública, de los rectores, de otras entidades del gobierno nacional, a tal punto que la transformación integral de ICETEX se convirtió en uno de los compromisos que fueron asumidos por el gobierno nacional con dichas plataformas en los acuerdos que fueron suscritos en diciembre de 2018. Recordemos que estos acuerdos, en lo que concierne a ICETEX, no solamente establecieron los puntos centrales de la transformación, las características del portafolio de servicio, las fuentes de financiación de la entidad, su estructura y su gobernanza, sino que también definieron que el proceso de transformación debía hacerse de manera participativa. Es decir, el ICETEX debía acometer un proceso de cambio y evolución hablando con los actores del sistema, no contratando una consultoría, que es un camino dable y factible, sino que debía hacerse de una manera integrada, constructiva y solidaria, con todos y cada uno de los actores que hacen parte de nuestro sistema de educación superior. Teniendo en cuenta lo anterior, emprendimos un camino, la Comisión para la Transformación de ICETEX, en las cuales ustedes, señores rectores, tuvieron una voz determinante y asociaciones como ASCUN jugaron un papel preponderante en términos de poder acompañar las amplias y profundas discusiones que tuvieron lugar con los estudiantes y sus representantes, con los profesores, con expertos nacionales, con otras entidades del gobierno, con la búsqueda de referentes en otros lugares de nuestro país. En este sentido, quiero agradecer precisamente esa amplia y permanente acompañamiento que recibimos de los rectores de las instituciones de educación superior públicas y privadas en todo este camino y también
a quienes han hecho parte de la junta directiva de la entidad y quienes actualmente ostentan esta designación por todo su trabajo a lo largo de estos años en este proceso de transformación. Estoy convencido que la transformación no es un discurso. La transformación de ICETEX no es un propósito. La transformación de ICETEX con la que nos comprometimos en el 2018, hoy es un hecho. Y es un hecho que refuerza la relevancia que representa para el país y el sistema de educación superior, una entidad que en este momento puede dar cuenta de un apoyo que se ha brindado o se brinda en la actualidad a más de 911,000 jóvenes y sus familias, de los cuales el 88% tienen un servicio en el que no deben reconocer una tasa de interés y que en muchos de los casos ni siquiera deben hacer un reconocimiento de un valor de capital a la entidad, en el cual 9 de cada 10 jóvenes que tienen una obligación de crédito vigente con el instituto tienen sus obligaciones al día y que no recibe recursos del presupuesto general de la nación para su funcionamiento. Distinto para los programas de apoyo a los jóvenes más vulnerables, que es sin lugar a dudas uno de los elementos que con más frecuencia se suele confundir, que ha ampliado el número de oficinas y canales de atención y que esto le ha permitido jugar un papel diferente en términos de las posibilidades de acceso y permanencia, especialmente para los jóvenes con mayores condiciones de vulnerabilidad. Por eso es que lo hemos dicho, y en diferentes escenarios y lugares siempre lo diremos. El ICETEX, más que ser una entidad financiera de naturaleza especial, es un patrimonio de la sociedad colombiana, especialmente de su sistema de educación superior, y por ello debemos siempre converger en términos del análisis y el acompañamiento para que esta entidad pueda seguir adelante en sus procesos de cambio y transformación. Esta transformación de ICETEX y el punto de partida fue comprender las expectativas que tenían dos grupos muy importantes de grupos de interés con relación al funcionamiento de la entidad y sus necesidades de transformación. En primer lugar, los usuarios. Los usuarios fueron muy claros en decirle al país, en recogerlo en esos acuerdos y en trazarlo como un recorrido. Tenían claramente la necesidad que la entidad cambiase condiciones fundamentales en términos de las tasas, los plazos, las formas de pago y los requisitos de deudor solidario. De igual manera nos solicitaban que redujéramos los trámites, que automatizáramos los procesos y que mejorásemos todos los canales de atención. De igual manera que la entidad pudiese embarcarse en una serie de programas y políticas que le permitan ser solidaria ante situaciones de dificultad como las de pandemia que vivimos de manera aguda durante un periodo muy intenso de este gobierno, pero también con medidas que puedan trascender en el tiempo, tal cual como las que están contenidas y consagradas en el decreto 1667, el cual permite que a partir del 1 de marzo de este año, esta entidad cuente con un plan de alivios y estímulos que nunca antes había existido dentro del ordenamiento jurídico, el cual regula las actuaciones del ICETEX. En cuanto a las instituciones de educación superior, nuestras universidades, que claramente nos pidieron que interviniésemos en 4 aspectos fundamentales de la gestión. La primera, que mejorásemos la agilidad en términos de los otorgamientos y los desembolsos asociados a los diferentes recursos de crédito, condonable, con subsidios, tradicional, o dirigido a la formación de posgrado que hacen parte de nuestra oferta institucional. Lo segundo, que creásemos nuevos instrumentos que les permitan a las instituciones aumentar las posibilidades de crear, fortalecer o profundizar programas dirigidos a generar vehículos de apoyo para el acceso, la permanencia, con lo cual coincidimos plenamente en términos de la relevancia de garantizar herramientas y estímulos necesarios para que un joven que accede al sistema logre culminar exitosamente sus estudios, más aún si su acceso al sistema está mediado por la vinculación a un sistema de financiación ofertado por el ICETEX. Y claramente, el tránsito a la vida productiva, de tal suerte que estos estudiantes, especialmente los más vulnerables, puedan mediante estas medidas de instrumentos especializados que acompañan el acceso, la permanencia y el tránsito a la vida productiva,
culminar una trayectoria educativa y emprender un proceso de cambio y transformación de su vida a nivel social y personal. Claramente, también nos indicaron que debíamos trabajar en ampliar el universo de instrumentos que permitan y profundicen la internacionalización del sistema de educación superior y de las instituciones públicas y privadas, lo cual, mediante actividades como el apoyo a la estrategia Go Colombia, el apoyo que a muchos de ustedes pudimos brindarle para su participación en la Feria Internacional de Dubái, el cambio en los programas de expertos que hoy permiten que los profesores de las instituciones colombianas puedan salir al exterior, los cambios en el programa de Beca Colombia, que van a permitir el otorgamiento de una beca de español para que los estudiantes que ingresen a sus programas de maestría puedan también venir de países diferentes a lugares hispanoparlantes y también de manera concurrente el fortalecimiento de capacidades de investigación, reflejados en los 8 ecosistemas científicos financiados por ICETEX, que hoy hacen parte de sus capacidades de investigación y desarrollo y los múltiples programas de fortalecimiento a nivel de maestría y doctorados en el exterior financiados con el programa Pasaporte a la Ciencia, financiado con recursos de ICETEX. Y por último, focalizar esos esfuerzos en materia de comunicación y presencia de la entidad, especialmente en las regiones más apartadas del país, donde se presentan las menores tasas de tránsito y acceso a nuestro sistema de educación superior. Habiendo reconocido estos mandatos, no procedía sino avanzar en un camino que condujo efectivamente a la reducción de tasas de interés a aquellos estudiantes que no disfrutan de tasa subsidiada, a cambios profundos en las condiciones del deudor solidario, las formas de plazo, los tiempos para pagar, el aumento en los canales de información, la creación de nuevas oficinas, la reconfiguración de la arquitectura en el sistema, el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas que permiten salvaguardar la información acerca de los créditos y las condiciones en las que ellos se cobijan, la creación de instrumentos que permiten compartir recursos y capacidades en términos de las acciones que buscan fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación superior, la participación activa de ICETEX, especialmente en aquellas regiones menos favorecidas, para brindar a los jóvenes información clara y oportuna acerca de los múltiples mecanismos de acceso y permanencia que hoy existen y que empiezan a evidenciarse en los cambios en términos del origen y condición de los estudiantes que se ven favorecidos con los diferentes programas que presta ICETEX. Como ustedes conocen bien, próximamente esta entidad tendrá que hacer un alto en el camino al llegar a la próxima estación. En ella, el actual equipo directivo descenderá y en su reemplazo se incorporará un nuevo equipo de trabajo que tendrá la inmensa responsabilidad de acompañar y ser acompañado por nuestra Junta Directiva y este Consejo Nacional de Rectores en la incorporación de nuevos elementos y estrategias que permitan profundizar y avanzar en este gran cometido misional que comprende el acceso y permanencia en materia de educación superior. A manera de conclusión, quiero compartir con ustedes no solamente este balance de lo que juntos hemos logrado en estos 4 años, sino advertir una serie de amenazas y de oportunidades que estoy convencido tendremos la capacidad de enfrentar como sistema. En cuanto a las amenazas, y esto es algo que hemos podido compartir con muchos de ustedes en espacios particulares de reflexión, en sus ciudades o en los espacios de sus instituciones de educación superior. Vemos que a lo largo de este tiempo y de manera paralela con la transformación, han surgido iniciativas en el Congreso de la República y se han acentuado procesos ante las altas cortes, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que de materializarse afectarían seria y profundamente la capacidad de la entidad de seguir brindando los servicios de crédito educativo a largo plazo, columna vertebral del quehacer de ICETEX. En consecuencia, esto podría tener consecuencias no previstas y quizás no deseadas en términos de la capacidad de nuestra entidad de poder seguir brindando los apoyos a estos jóvenes que así lo requieren. En segundo lugar, nos enfrentamos colectivamente y mucho más en un entorno de campañas de Congreso que acaban de culminar y Presidencia de la República que acaba de iniciar en términos de los bajos niveles de conocimiento que existen en el país acerca de la lógica, funcionamiento y función de los sistemas de crédito educativo, independientemente del actor
que preste dichos servicios y del ICETEX como entidad que hace parte del sistema de educación superior. Esto hace que con frecuencia el crédito educativo y el ICETEX como entidad sean objeto de afirmaciones sin sustento que reducen la confianza ciudadana en la entidad y en el mecanismo e impiden un análisis adecuado y certero en términos de aquellas decisiones que realmente requieren atención e intervención. Y finalmente tenemos otra gran amenaza frente a nosotros, la falta de apropiación, que por parte de las instituciones de educación superior, especialmente las áreas financieras, las áreas de promoción, comunicaciones, mercadeo y aquellas relacionadas con asuntos estudiantiles, se han llevado a cabo con relación a los cambios que ya son hoy una realidad en ICETEX. La falta de apropiación conduce a que los usuarios, los padres de familia, los jóvenes en los colegios, la comunidad académica, los investigadores y los generadores de opinión continúen perpetuando la imagen del ICETEX como una entidad de espaldas a la realidad del país y del sistema, incapaz de hacer un proceso de reflexión, comprensión, evaluación y cambio de las diferentes variables que determinan su quehacer y que se niega a ser verdaderamente un apoyo a los jóvenes, las familias y las instituciones de educación superior. Sin embargo, así como existen amenazas, tenemos grandes oportunidades. Creo que de manera colectiva pudimos encontrar y evidenciar que si al ICETEX se le permite acceder a nuevas fuentes de recursos más económicas, automáticamente esta reducción del costo de fondeo se traduce en una reducción de tasa de interés, tal cual como sucedió en esta entidad a partir del 1 de febrero del 2022. Nunca antes el ICETEX había logrado, si no fuese por el concurso de ustedes y las diferentes instancias que permitieron su valoración y desarrollo, que una reducción del costo de fondeo se tradujese inmediatamente en una reducción de la tasa de interés de la que cobran o que se le cobra a los estudiantes en las diferentes etapas de su crédito educativo. De igual manera, una ampliación de los programas que se efectúan con cargo a recursos de otras entidades, como quiero aquí mencionar el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que permiten ampliar el universo de programas de créditos condonables dirigidos a fortalecer áreas del conocimiento en particular. Lo segundo, la próxima firma del decreto de pago contingente al ingreso, y con ello me adelanto a una de las preguntas que el doctor Azuero hacía en su intervención, será sin lugar a dudas una inmensa oportunidad que permitirá, mediante la unión de nuevos recursos, que apalanquen el descalce temporal que existiría para el ICETEX, generar una profunda transformación de toda la cartera de la entidad para que ésta migre del modelo de pago actual a un modelo de pago contingente al ingreso. De igual manera, estoy convencido que este Consejo Nacional de Rectores puede liderar un ejercicio que, así como hablamos de la transformación, de cara al futuro multiplique el alcance y profundidad de las acciones del programa Comunidad ICETEX, programa que tiene por propósito acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones informadas, mitigar los factores que conducen a la deserción y potenciar el tránsito de los estudiantes, usuarios de los servicios de ICETEX a la vida productiva. De esta manera, lograríamos poner el foco de la entidad donde verdaderamente le corresponde, la trayectoria educativa de los jóvenes que acceden a sus servicios y el impulso de esos proyectos de vida. Todo esto en el marco de la profundización de los cambios que ya se han iniciado y que ya dan frutos en términos de nuevas herramientas tecnológicas y las mejoras en los niveles de servicio que reciben los jóvenes y las familias. De manera puntual, quiero invitar a los rectores acá presentes a contemplar la posibilidad de mover en 3 direcciones su quehacer y el funcionamiento de nuestro sistema. El primero, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar, que todas las universidades se apropien de los cambios que han tenido lugar en esta transformación, que contribuyamos a que los estudiantes, las comunidades académicas y de investigación, padres de familia y otros públicos de interés conozcan y usen las nuevas herramientas que se han creado, que han cambiado las condiciones de servicio,
que han profundizado los programas de internacionalización, que han aumentado la disponibilidad de información y el uso de los datos que esta entidad dispone para poder a profundidad conocer con mayor detalle el funcionamiento de nuestro sistema, la financiación y el comportamiento que tienen los estudiantes. De esta manera, podremos conjuntamente aportar nuevos recursos e invitar a que entidades del sector privado, gobiernos locales, fundaciones, egresados y cooperantes puedan acompañarlos a ustedes en crear nuevas apoya los programas, no el funcionamiento de la entidad y el proceso de transformación en el que ustedes han sido protagónicos. Y ligado a lo anterior, comprender, participar y pronunciarse. Como rectores, como asociación o mediante los mecanismos que consideren oportunos frente a las iniciativas legislativas en curso, frente a los procesos ante las altas cortes, constitucional y Consejo de Estado, y ante una próxima comisión de empalme, los cuales habrán de tomar decisiones. El Congreso de la República tomará decisiones frente a los proyectos de ley. Las cortes tomarán decisiones frente a las demandas que se han impuesto. Y la comisión de empalme tomará decisiones de cara a la configuración de las prioridades y proyectos que tendrá el nuevo gobierno. La voz de los rectores, la voz de las asociaciones que a ustedes los representan es fundamental para que estos estamentos puedan tener información completa y oportuna que permita valorar los diferentes escenarios que plantean cada una de estas instancias. Tal cual como lo mencioné previamente, este camino que conjuntamente hemos construido puede verse truncado. Truncado ante unos proyectos de ley, truncado ante unos fallos de las Cortes, truncado ante unas decisiones que tome un nuevo gobierno, fruto de las decisiones que los colombianos tomemos en las urnas en las próximas semanas. La diferencia en que este proceso se profundice y sean las oportunidades las que se potencialicen o sean las amenazas las que se materialicen y este camino culmine con estas palabras, está directamente en manos de ustedes. Mi invitación personal es que puedan de esta manera, conjunta y colectivamente, mantener esa incidencia que como asociación y como rectores han tenido en la marcha del sistema de educación superior y particularmente en la forma en la que el ICETEX ha desarrollado su función. Cuando asumí el reto de ser presidente de ICETEX, entendí en su momento que el principal desafío era restablecer la confianza del país y del sistema de educación superior en la entidad, que para ello era fundamental hacer caso, comprender, conocer y analizar las diferentes recomendaciones que desde esta asociación se hacían al efecto. Gracias a los aportes contenidos en esos documentos, a los múltiples recibidos directamente de ustedes a lo largo de este camino y al respaldo irrestricto del señor presidente de la República, la vicepresidente de la República, la ministra de Educación Nacional y los viceministros de Educación Superior, he podido contar con elementos que me han permitido desempeñar esta tarea. Espero que mi trabajo, pero sobre todo estas palabras, puedan haber podido dar cuenta del cumplimiento de la tarea que nos fue encomendada. El ICETEX es verdaderamente un patrimonio de la sociedad colombiana y del sistema de educación superior. Las voces que en algún momento han pretendido acallar el servicio que esta entidad le presta al país son voces que merecen ser debatidas y refutadas, porque la evidencia y los hechos demuestran que un ICETEX al servicio de la sociedad colombiana es un ICETEX que contribuye a la materialización de esos sueños y propósitos que tenemos como nación. Sin lugar a dudas, siguen siendo muchos los retos que quedan a futuro, pero las oportunidades también se encuentran frente a nosotros.
Hoy es posible que el país mire con tranquilidad un devenir de una entidad que ha contribuido en 70 años a la formación de más de 5 millones de personas y que puede seguirlo haciendo de cara a futuro. Muchísimas gracias a Ascun por este espacio. Muchísimas gracias a Ascun por el acompañamiento, a los señores rectores, a quienes integran la Junta Directiva, por todo el servicio que le han prestado al país a través de sus funciones. No me queda sino finalizar esta intervención brindándole a ustedes la oportunidad de poder conocer en detalle y profundizar mediante las intervenciones que bien tengan que hacer en términos de esos cambios que han sido implementados, los retos y los desafíos que tenemos de cara al futuro. Quiero simplemente redondear haciendo una mención nuevamente a la pregunta que hacía el doctor Azuero en torno a la reglamentación del pago contingente al ingreso. Las únicas tareas que dentro de nuestro derrotero nos quedan pendientes son la promulgación de 3 decretos. El primer decreto es precisamente el decreto que reglamenta el pago contingente al ingreso, mecanismo que fue establecido como tal en el artículo 117 de la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022. Ya ha surtido internamente Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, todos los trámites correspondientes, el borrador de decreto. De acuerdo con el cronograma que hemos establecido, esta semana debe estar colgado para que puedan darse los aportes de la ciudadanía. Esta ventana de tiempo de 15 días es una ventana de oportunidad inmensa para que todos y cada uno de los actores del sistema puedan conocer, aportar y contribuir con miras ya a su trámite final ante la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República con el fin de que el señor presidente pueda suscribirlo en el tiempo que le fue establecido por la ley y de esta manera poder cumplir con ese compromiso establecido con el sistema. El segundo de ellos tiene que ver con la promulgación del decreto que da cuenta del artículo 45 de la ley 1911, el cual modifica la estructura de la Junta Directiva de ICETEX. El cambio de la Junta Directiva de ICETEX establecido en dicha ley, que es una ley del año 2018, previo al inicio de este recorrido al que he hecho referencia, establece la creación de 2 escaños. Uno para un usuario del último año que sea usuario de los servicios de la entidad y otro para un usuario de carácter universal. Cumpliendo así con la normatividad legal, el Gobierno Nacional se encuentra finalizando y nuevamente para publicación todos los términos que permitirán el establecimiento de estas 2 personas dentro de la Junta Directiva de la entidad que acompañarán el desarrollo de esta organización a lo largo del tiempo. Y finalmente, el decreto que modifica la estructura del ICETEX, tal como quedó contenido en los acuerdos del 2018. No es solamente modificar su gobernanza, sino también la estructura. Una estructura mucho más liviana en términos del número de vicepresidencias, pero una estructura mucho más profunda en términos de las capacidades de relacionamiento. La configuración de esta nueva estructura fue objeto de un profundo análisis por parte de la Junta Directiva, el cual nos permitió reconocer la factibilidad y necesidad de implementar estos cambios. Con la promulgación de estos 3 decretos, más todos los elementos que antes he mencionado, es una manera en la que le decimos al país, gracias por la confianza que en nosotros fue depositada, les entregamos un ICETEX transformado al servicio del sistema, los jóvenes y la educación superior en su conjunto. Muchísimas gracias, presidente, por su tiempo.